Vamos a ver si funciona. ¿Que tu pastilla? Bienvenidos a Psiconversa, unas lecciones entre la mente, el bienestar y la vida cotidiana. Desde los pequeños momentos de despertar hasta las grandes reflexiones de nuestro día a día, la salud mental está siempre presente. Inspirados por las mentes brillantes que han transformado la psicología, como Frederick Skinner, Albert Bandura, Robert Kohlenberg y Mavis Desai. Tenemos la ciencia del tratamiento al alcance de manos psicólogos en tu vida, desde cualquier lugar. Estamos contigo. Escúchanos en línea, donde llevamos la conversación directamente a ti. Listo, pues muy buenas noches, sean todos bienvenidos a su programa de Psiconversando. Hoy tenemos un invitado de lujo, hoy nos acompaña el maestro Andrés Gutiérrez. Mucho gusto, muy bueno que nos acompaña hoy, maestro. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Me gustaría darles una pequeña reseña. Sí, perdón, continúe. No, te decía que muchas gracias por la invitación, que un gusto estar aquí contigo y pues con tu audiencia. Gracias. Bueno, sea bienvenido, psicólogo. Hoy les voy a dar una pequeña reseña del psicólogo Andrés. Él es analista de la conducta con maestría en psicología del consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Cuenta con una amplia experiencia en educación superior en lo referente a procesos de diseño, orientación, adaptación de diferentes espacios académicos bajo la lógica de resultados de aprendizaje. También es asesor de proyectos de investigación. Es cofundador del Semillero de Investigación desde la perspectiva del análisis del comportamiento, acción, investigador en procesos de permanencia estudiantil en educación superior. Además, es coautor del segundo capítulo del libro B.F. Skinner, revisitado, y es divulgador de psicología científica en el canal de YouTube Ratolombia, y es creador del personaje Ratrol, quien ha acercado a estudiantes y curiosos a la perspectiva conductual de una forma distinta y crítica. Sea bienvenido, psicólogo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, de verdad. Un placer estar aquí. Y pues bien, hoy es un tema bastante curioso, bastante llamativo, porque en la cuestión de la divulgación de la psicología, sabemos que nos enfrentamos a muchas piedras en ese camino. De pronto encontramos también contenido que no es la psicología científica, pero hoy tenemos a un gran exponente, a usted, maestro Andrés. Antes, para empezar, me gustaría preguntarle, ¿cómo describiría usted la divulgación científica de la psicología a alguien que nunca ha oído hablar de ella? Y también, ¿por qué es tan importante llevar el conocimiento científico más allá de las aulas y laboratorios? Bueno, yo siento que la divulgación es un intento
siento para mí noble, de poder aterrizar, de desmenuzar, de hacer más digerible el conocimiento que puede ser complejo en psicología científica a las personas que hasta ahora están aprendiendo de psicología o que son curiosas de la psicología. Así que eso para mí sería la labor de la divulgación. Ahora, ¿por qué es tan importante? Pues básicamente por eso mismo, porque le permite a las personas entender que desde la psicología también hay una explicación profunda, compleja, rigurosa sobre el comportamiento, sobre los fenómenos tanto individuales como sociales, sin recurrir a, digamos, a un discurso que puede ser muy popular, pero que no, que es vacío, sino que tiene su ciencia de fondo, que tiene su trasfondo, que tiene su filosofía y tiene método y rigurosidad. Esa es como la importancia, porque he visto como hay muchos mitos en la sociedad de que los psicólogos, pues, que estamos más locos, que la psicología no sirve para nada, incluso discursos respaldados por grandes de la psicología como Emilio Rives, ¿no? Entonces, la divulgación ayuda a decir, no, espérese, sí hay estudios serios desde acá y los damos a conocer. Y bueno, desde su perspectiva, ¿cuál sería el objetivo principal en este caso, de acercar la psicología a los alumnos? Porque ciertamente nos encontramos que en América Latina, muchas de las universidades y sus planes de estudios están todavía parte de lo que es psicología no científica y nos enfocamos a otras ramas o otras corrientes donde está muy marcado y los estudiantes, y me incluyo, de pronto cuando estudiamos la carrera era muy bonito y era atractivo. Sin embargo, cuando se encuentra la psicología científica, escuchamos discursos bastante duros, ¿no? Como diciendo, no, la psicología no es cuadrada, la psicología abarca todo y va a lo profundo, la psicología no es como los animales que los condiciona, el ser humano es diferente. Entonces, ¿cuál sería el objetivo principal en este caso de hacer la divulgación científica en los estudiantes? Insisto, como te lo dije anteriormente, uno, que vean que hay una postura rigurosa, científica, con método, seria, que hace investigación, que no se queda... algo muy importante es que la divulgación no puede quedarse solamente en las teorías clásicas del señor Skinner, por ejemplo, ¿no? Que claro que es muy grande, por supuesto, pero digamos que hay más autores que han venido investigando, que actualmente en el siglo XXI, que en 2025 se sigue haciendo investigación, y creo que la divulgación científica puede ser una forma de acercarle a los estudiantes esos textos, esos documentos, esas investigaciones, e incluso textos que puedan sonar muy polémicos que normalmente no se enseñan en los planes curriculares, como tú lo estás mencionando. Aunque cabe también aclarar que, bueno, es importante dentro del pregrado ver toda la historia de la psicología y ver todas las perspectivas, pues para uno conocerlas, y porque si tú quieres criticar de algo, pues debes conocerlo también. Pero sí es importante que sepan que en este momento de la historia la psicología busca ser científica y por ende la práctica de la psicología debe ser basada en evidencia. Y la divulgación es una buena oportunidad para acercar ese objetivo. También otra pregunta. Durante su divulgación científica, ¿también busca usted desmitificar ciertos conceptos erróneos y con esto ayudar a empoderar al público en información útil, o hay otras metas igualmente importantes? La meta que te acabo de mencionar, pero por supuesto lo de desmitificar, quitar mitos es importante porque he vivido o he interactuado en diferentes contextos profesionales en donde, por ejemplo, se dice que el conductismo simplemente se dedica a condicionar
ratas y palomas, que solamente tiene un valor histórico por allá hasta los años 50 y ya eso ya no sirve para nada, que es la psicología cognitiva la que asesinó al conductismo, o este tipo de cosas. Y pues bueno, la divulgación científica pues ayuda a decirle, espere un momentico, el análisis del comportamiento ha aportado mucho y sigue vivo, vigente y activo actualmente. Otro propósito para mí, personalmente, la divulgación es cambiarle la imagen al conductismo, porque estoy de acuerdo con Skinner, y de hecho eso es una cita que puse ahí en el segundo capítulo del Joseph Skinner revisitado, es que una de las razones por las cuales el análisis del comportamiento no ha saltado al sentido común o no ha llegado a las personas de a pie, como si lo ha hecho el psicoanálisis o la psicología cognitiva, el humanismo, entre otras, es por culpa de los mismos analistas de la conducta, que no son capaces de transmitir de forma desmenuzada, fácil, cercana el análisis del comportamiento a las personas que no son psicólogas. Entonces, uno de mis objetivos es quitar esa imagen fría del conductismo que los mismos analistas, o más bien, para mí hay dos vertientes dentro del análisis de la conducta. Hay analistas de la conducta, es decir, los investigadores serios que hacen análisis de la conducta, y hay conductuosos. Los conductuosos son esos fans del conductismo que tergiversan y crean una imagen oscura, rígida, cuadriculada y absolutamente dogmática del conductismo. Entonces, el objetivo de mi canal es quitarle esa imagen a esta perspectiva. No sé si lo logro, pero este es el objetivo. Sí, y mire que de pronto es difícil porque yo he de pronto visto algunos canales o algunas páginas donde entre los mismos divulgadores de psicología basada en evidencia se tiran entre ellos y de pronto como dices, eso dificulta bastante, ¿no? Es correcto lo que estoy viendo, es correcto lo que dice el otro, es esta perspectiva, incluso grandes autores, algunos que se desvirtúan o generan esa duda en la cuestión de la psicología, ¿no? Y también quisiera preguntarle, bueno, ciertamente la psicología no es solo para el público en general, va más enfocado, entiendo, a la parte de, pues, a los futuros psicólogos, a estos que están en formación, o seguimos en formación después de haber terminado la carrera. Y creo que es importante que los propios psicólogos, independientemente de su corriente, se involucren en la divulgación científica. Por supuesto, además porque la divulgación científica tiene un reto muy importante y es que te exige actualizarte, te exige leer, te exige no solamente leer, sino entender para poder transmitir la idea del autor, parafrasearla. Esa es una habilidad muy importante cuando uno hace investigación, parafrasear las ideas de los autores. No interpretarla y acomodarla a mis gustos personales, no es parafrasear. Para hacer divulgación tienes que parafrasear para poderlo transmitir y entenderlo bien. Y digo parafrasear porque muchas veces los autores en psicología escriben muy enredado, que eso es mucho la crítica que me hace el señor Ratrol, hablo muy enredado y toca aterrizarlo a cosas más simples, a ejemplos más cotidianos. Yo siento que aterrizar toda esa información dura y rigurosa hacia la cotidianidad, hacia el día a día, eso es lo que nos permite aprender o asimilar mucho mejor los constructos que estamos enseñando. Así que claro que puede ser una invitación importante para los nuevos psicólogos. Es una buena forma de aprender, de entender que esas teorías no se quedan en libros o en las clases de psicología del pregrado, sino que son útiles en el día a día. Y no solamente los psicólogos, sino tengo la fortuna de que varios de mis seguidores no son psicólogos, son ingenieros, son médicos, son comunicadores y me entienden. Ya como que una persona que no sea psicóloga, por ejemplo, que mi mamá diga que la gata discrimina el sitio en donde se hace y no dice la gata sabe a dónde hacerse, sino que la gata discrimina, ya con ese discurso, mire, para mí eso es lo máximo. Eso es muy bonito.
Sí, vaya, otra que me decía de desmenuzar la parte de la psicología, recuerdo algún curso que estaba tomando, bueno, que tomás más bien con el doctor Olit, donde decía en la cuestión de pareja, ¿no? No busquemos de pronto en esa parte rápida de desmenuzar, de ver los tecnicismos, escucha lo que te dice también la parte del usuario que acude, ¿no? No estamos en conducta, para él lo que pasó es lo que le afecta. Y si tu chamba ya es buscar lo demás, pero tú escúchalo y compréndelo también como un ser humano, ¿no? Que va contigo. Y creo que también es la parte que es un reto para divulgar la cuestión de la psicología basada en evidencia, ¿no? La psicología científica. Y ahora viene una pregunta que me gustaría hacerle, porque yo tengo también esa duda, ¿no? ¿Cómo nace este proyecto de divulgar la psicología? Y también qué retos quizás se presentó al momento de decir, vale, voy a hacer esta divulgación, voy a empezar a divulgar, porque no es fácil. Sí, entiendo que vienen muchas cosas atrás, entonces, ¿cómo nace toda esta idea de iniciar pues, su plataforma, su canal de divulgación? Bien, bueno, nace hace mucho rato, incluso desde cuando yo era estudiante, digamos que siempre quise, o sea, yo tenía muy claro que no quería ser psicólogo clínico, eso lo tenía clarísimo desde el inicio. Pero en mi universidad era obligatorio hacer la psicología clínica. Así que, nada, pues yo siempre llevé mis prácticas profesionales, hice práctica en clínica, hice la práctica en jurídica, la segunda práctica profesional, porque no había práctica en educativa, pero todo lo llevé hacia el contexto educativo y siempre me gustaba como lo que se llama como psicoeducación, no me gusta mucho el término, pero la psicoeducación, las intervenciones grupales más que la intervención individual. Siempre he sido un convencido de que la educación es el primer paso para la transformación social. Y de hecho yo estudié la maestría para enfocarlo a la educación, para enseñar y demás. Pero tenía un pequeño detalle y es que era una persona con mucha ansiedad. Así que aunque yo tenía siempre la cuestión de los videos, y esto de los videos nace porque es que mi familia tenía una empresa de grabación de videos, de primeras comuniones, bautizos, fiestas, y yo era el que hacía la edición de los videos. Así que yo tenía ese concepto ahí. Y poco a poco, digamos que yo iba metiendo como ese concepto de los videos en mis prácticas profesionales, en los trabajos en donde estaba. Pero de ahí a saltar a las redes sociales me daba muchísima pena. Y sobre todo pena porque en mi Facebook están mis grandes maestros, grandes figuras de la psicología que siempre he admirado. Así que yo decía que exponerme a eso me parecía, bueno, una cosa un poco terrorífica. Pero llega pandemia y las redes sociales y la virtualidad se explota y además que nos lleva a eso de forma obligatoria. Entonces yo dije, bueno, es ahora o nunca. Así que una de las formas de superar la ansiedad justamente es exponerse a los contextos que uno considera aversivos. Así que pues creé el canal allí y con una cuestión, y es que yo dije, con la pena voy a crear otro Facebook para divulgar los videos allí, ahí tengo el otro Facebook. Pero después comencé a darme cuenta que tuve una retroalimentación y bueno, básicamente que así surgió. De hecho surgió, digamos que es como el contexto histórico de eso, pero surgió también para fortalecer, complementar mis clases, porque yo veía que las clases en pandemia, 3 horas ahí conectados, pues como que no. Entonces aterrizar todas las clases en 10 minutos fue una oportunidad de oro y en efecto sirvió para los estudiantes. Así es que nace mi canal, por intereses de mi historia pasada, de mi historia de aprendizaje, pero que la oportunidad de pandemia lo explotó. Vaya, y de pronto sí es, como dices, es un reto la parte de enfrentarse a decir, tengo maestros y ¿qué voy a decir yo? Porque también siempre es como, lo haré bien, no me estaré equivocando y vaya, la parte de esto lo entiendo porque también así ya ahorita mismo le comentaba hace un momento, ¿no? El nervio al 1000, pero aquí estamos porque, vaya, pero la única manera es exponernos a esto que nos está preocupando, ¿no? Y me gustaría hacer una pregunta que quizá a lo mejor
pueda tener algún mal recuerdo, pero ¿cuál es el episodio, cuál es el tema que le ha costado, que ha dicho, no me ha satisfacido de pronto haberlo hecho, que me quedó una espinita de hacer algo más, o que ha sido más complicado? Que me frustra Sí. muchísimo es los temas de psicología del consumidor que de hecho en mi canal no pegan. Y no pegan, primero porque no es un campo que sea muy popular, digamos. Ahorita, o sea, siempre cuando uno estudia psicología, cuando uno hace entrevistas de admisión, cuando uno habla con los estudiantes de psicología, en todas las redes sociales, siempre son preguntas que surgen desde la psicología clínica. Por eso yo digo en mis videos, es que no todo es psicología clínica, hay como 50 campos aplicados más, pero lo más popular es psicología clínica. Entonces, cuando uno habla de otra cosa, pues hay pocas vistas, hay poco interés, hay poca interacción. Entonces ahí tengo algunos videos que hablan de psicología del consumidor, pero no tienen tanto impacto porque ya mi canal es muy de análisis del comportamiento y muy teórico. Entonces lo siguen más que todo por eso, ¿no? Pero sí me frustra bastante no poder meter psicología del consumidor tanto como quisiera. Esa es mi frustración, debo confesarlo. Vaya, y si de pronto, bueno, ahora quisiera saber cuál es el episodio que le ha dicho, ¿sabes qué? Me encantó. ¿Cuál es el que ha dicho, vaya, me quedó súper ese episodio? ¿O qué tema fue el que, vaya? Bueno, digamos, hay uno que me parece curioso y es que, digamos, al inicio, cuando yo inicié en mi canal, claro, como fue en el contexto de pandemia y de complemento de clases, algunos de mis compañeros colegas de ese entonces, pues se burlaban, ¿no? El profesor youtuber, ¿no? El ratón disfrazado de profesor. Ay, no, el youtuber, ay, el youtuber. Pero en pandemia, justamente cuando nace el primer ratón, que espérate, lo muestro. Dame un segundito, no me demoro nada. Aquí está el primer ratón de la historia. Es este títere, es este pequeño títere. Y hablaba algo así. Este es el primer ratón. Bueno, este es un títere viejísimo, porque en mi adolescencia yo trabajaba como titiritero. Entonces, hacía obras de para títeres con niños y demás. Entonces, cuando vi ese ratón, yo dije, bueno, tengo que meterlo, mirar la forma de cómo introducirlo a mi canal. Además, porque en ese tiempo yo estaba asesorando a un tío que estaba haciendo una tesis en pedagogía y él decía que lo clown, yo aprendí los títeres con mi tío, entonces como que todo ese clown debería estar metido en la educación, ya sea en la educación superior, ¿cómo no? Entonces hice un video con Ratol que se llamó La Cuna de Skinner, y ese episodio en particular, no sé cómo, bueno, creo que saber que un amigo que se llama Alejandro Herrera Garduño, no sé si lo conozcas, él le comparte ese video en particular de la cuna de Skinner al doctor Richard W. Malott. Y el doctor Richard Malott lo ve y lo publica en sus redes y dice, mis amigos de Latinoamérica, vayan y sigan este canal porque está entregando información valiosísima sobre análisis de la conducta, y a partir de ahí, Ratrol, pues sale al estrellato, impulsado por el doctor Richard Malott, y bueno, ahí comienza como la otra etapa de mi canal, que ya es con la visión de Ratrol. Entonces ese capítulo de la cuna de Skinner es sumamente significativo porque es el nacimiento de Ratrol, y que además dio la casualidad que ese video yo lo dejé programado para que se lanzara el 15 de junio, y desgraciadamente el 15 de junio coincidió con la muerte de mi tío. O sea, de donde nació la idea de Ratrol, ese video salió a la luz el día que él murió. Entonces está así como, entonces muy significativo por eso ese videito. Y el otro, que te estaba diciendo de lo de los profesores, colegas que se burlaban, después cuando vieron que Richard Malott hizo eso, y además porque comencé a conversar con Richard Malott e hice
evento de semillero con Richard Malone, así que estuvo virtualmente Richard Malone en la universidad en la que trabaja. Entonces ahí sí todos, no hay nada mejor que callar bocas con acciones. Entonces, curiosamente, varios profesores comenzaron a decirme que hiciera unos videos sobre marcos relacionales para enseñar. Y esos videos de marcos relacionales han tenido mucho éxito tanto en mis estudiantes como personas que quieren acercarse a esa postura. Entonces, esos dos podría resaltar que son como los más significativos de mi canal. Bueno, y el primero fue el que, vaya, catapultó sí. al estrellato. Muy bien. Ahora me gustaría hacer esta pregunta, ¿no? De pronto, en el canal, pues, ha tenido esas complicaciones, pero, y esos grandes logros, grandes satisfacciones, ¿no? Pero quería preguntar la parte ahora de quién está detrás del canal, en este caso de usted, y la parte, ¿qué ha sido lo más desafiante o complicado de mantener en la parte de la divulgación a lo largo del tiempo? ¿Y cómo maneja esos obstáculos? Porque pues es estar también de pronto de tiempo completo, quizás terminar el trabajo, llegar a editar, hacer guiones y vaya, de pronto consume mucho tiempo esta parte de ser youtuber. Ese justamente ha sido el principal obstáculo. Digamos, al inicio fue la ansiedad, porque lo que te digo, o la pena, pues, que yo incluso hice otro Facebook paralelo para que mis maestros, porque es que en mi Facebook estaba Rubén Ardila, Leonidas Castro, Maritza Sandoval, bueno, grandes autores, pues, de la psicología, que siempre he admirado, Francisco Ruiz, mejor dicho. Gente durísima. Entonces yo decía, uy, no, donde yo me equivoque, me matan estos señores. Pero, insisto, después, ya cuando se los pasé a uno por uno, ahí como por chat, a ver qué pensaban y no tenía buena. Cuando recibí acogida, bueno, ya superado ese obstáculo. Así que ya la he manejado con esa exposición constante durante 5 años, ¿no? Pero lo que tú dices, el tiempo sí ha sido una cosa terrible porque pues tú sabes que uno cuando trabaja como profesor pues no es solamente el tiempo que está en el plan de trabajo, sino es como el doble o el triple, porque preparación de clases, calificaciones, bueno, diferentes cosas que uno hace allí consume mucho tiempo. Y preparar, hacer los guiones, bueno, leer, porque como te decía, para poder hacer la divulgación científica o que yo hago la divulgación, yo leo rigurosamente y tengo que entenderlo bien, comprenderlo perfectamente para poderlo, pues, traducir. En algunos casos he cometido errores y me lo hacen saber y yo, pues, soy muy gustoso de que me hagan las críticas y a veces me las hacen por chat, le digo, no, déjenlo en el comentario para que las otras personas lo sepan. Creo que esa es una actitud científica. Uno no puede decir, si no le gusta, entonces vaya y bloqueeme. No. Si me equivoqué, listo, pues agacho la cabeza y déjalo ahí en el comentario. Entonces, para ser tan riguroso toca leer, y leer toma tiempo. Escribir toma tiempo. Yo tengo otros libros de narrativas, pero bueno, digamos que la construcción, además de que hago guiones a 2 voces, porque es mi voz y es la voz de Ratrol. Y Ratrol, aunque sea mi creación, no es mi voz. Él ya tiene su propia historia de aprendizaje, tiene su propia voz, ya tiene su propia personalidad, por así decirlo. Así que dividir el guión en esas 2 voces también es desgastante, toma bastante tiempo. Entonces, ¿cómo superarlo? Digamos que con la práctica. Anteriormente me demoraba 8 horas editando, ahora me estoy demorando 3 horas para hacer videos de 10 minutos, ¿no? Unas 3 horas editando. Y otra hora grabando, unas 4 horas. Sí. Entonces, esa ha sido la práctica y el tiempo. Y vaya que eso es un trabajo, a pesar de que pueden decir son 10 minutos, 5 minutos, requirió, no fueron esos 10, requirió quizás más horas, requirió también sacrificios, incluso personales, ¿no? Quizás salir, quizás algún compromiso familiar, incluso depende también de salud, porque también el hecho de estar con la salud también implica, ¿no? A veces dejarlo un poquito de lado.
Y bueno, la parte de como psicólogos, bueno, y esa parte de los psicólogos conductistas, de pronto se entiende la importancia de la evidencia. Ahora, ¿cómo aborda la difusión de conceptos conductuales complejos y que estas sean de manera accesible para el público también, que de pronto nos escucha, incluso para los alumnos también? Porque también se busca, entiendo, la manera de simplificar en exceso y sin perder el rigor científico. ¿Cómo usted lo hace? Para simplificarlo, el señor Ratrol, porque yo a veces estoy haciendo el guión y yo digo, bueno, ahí está la parte técnica rigurosa, pero pues Ratrol me lleva a pensar como un estudiante, como pensaría un crítico, como pensaría un hater, por eso se llama Ratrol. Y es como, espérese un momentico, está hablando muy enredado, toca aterrizarlo un poquito más, hacerlo más ejemplo. Entonces ya por eso es que Ratrol dice, ¡ay, conductista! Hablas muy enredado, dame un ejemplo. Entonces uno dice, sí, listo, así lo manejo, poniéndome en los zapatos del espectador, poniéndome en los zapatos del estudiante. Básicamente eso. Pero ese ponerme en los zapatos, digamos que se lo prometo a Ratrol, esa es como la forma de hacerlo. Claro, Ratrol tiene sus haters. Hay videos en donde me escriben, qué desgracia, qué patético, qué estúpido que utilice una marioneta para divulgar ese contenido, quitándole la rigurosidad. Bueno, hay una gran cantidad de canales de personas que hablan de forma muy aburrida, muy tediosa, muy plana y muy rigurosa. Pues si te gusta ese contenido, pues vete para allá. Pero mi postura es esa, y creo que no hay otro canal que lo haga de esa forma. Por eso también quería meter a Ratrol, porque yo en mis primeros videos estaba cayendo en más de lo mismo. La misma cosa que todo el mundo estaba haciendo, hablar de condicionamiento clásico, hablar de operante. Bueno, pues sí es interesante, pero fíjense que ya estoy hablando de otras cosas, ¿no? El último video es de los experimentos de Skinner loquísimos, que se inspira en Carl Jung, ¿sí? Que se inspira en la Gestalt, y eso a los conductuosos no les gusta, ¿no? Porque pues, ay no, ¿cómo va a hablar de Skinner con un psicoanalista? Pero pues en la autobiografía de Skinner él lo dice, ¿sí? Entonces cuando uno, digamos que transmite esas otras cosas tan polémicas, ya se convierte en un agente diferenciador, pero con un tono crítico para aterrizarlo de forma, digamos, rigurosa, pero con el humor para hacerlo de una forma más digerible, ¿sí? Hay público para eso, hay otro público para no. Mi canal no es muy popular, digamos, no es de 1 millón de seguidores, de 100,000 seguidores. Hoy completé 5,900 seguidores, los amo a los 5,900 o suscriptores, porque hay gente que puede verme sin suscribirme, pero con tal de que sirva y que lo que te digo, o sea, lo que yo he visto en el discurso de mi madre o el discurso de personas que no son psicólogas y me dicen, he aprendido con usted que es un reforzamiento, que es un reforzador, que es extinción. Es maravilloso, eso es. Y es un cambio bastante grande, ¿no? Porque venimos aparte de por sí en América Latina no nos gusta leer, y más que para poder entender esos temas en cuestión de la psicología, tenemos que leer, y que haya de pronto divulgadores como usted que lo toman muy en serio, pero de una manera muy digerible, muy entendible, y también con la parte del humor, porque vaya, una vida triste le hace falta un rayito de alegría para animarlos, porque ver puras caras largas y nos encontramos en algo que es atractivo, porque ciertamente es atractivo, digo. Sabemos que hay mucho contenido en redes sociales, ¿sí? Y contenido de calidad es muy poco. Entonces, y más ahora que sea digerible, entendido, y que ese sentido del humor, vaya que es un plus, ¿vale? Muchas gracias. Y en esa parte, ahora sí vienen algunos mitos, ¿sí? O sea, en este mundo muy vasto de la información, como era ese momento de la psicología y en las redes sociales,
de pronto abundan los mitos, pero ¿cuál ha sido el mito, ¿sí? En cuestión de la psicología, más persistente o dañino con el que se ha tenido que enfrentar al divulgar la psicología y cómo lo ha intentado desmontar? No tanto en la bueno, no tanto en la divulgación, digamos, de YouTube, pero lo he trabajado desde YouTube. Y es la cuestión de que el conductismo, en su vertiente educativa, solamente se basa en premios, y lo dicen así, en premios y castigos. Y que es básicamente el profesor que asume una postura conductista en educación es un maldito tirano que se la pasa castigando a todo el mundo y que debe ser el terror. Desgraciadamente, muchos analistas de la conducta que son profesores alimentan constantemente ese mito, desgraciadamente. Y eso lo he visto en estudiantes, o sea, ese mito que lo dicen estos estudiantes, lo dicen profesores, lo dicen personas que escriben artículos que ya están publicados, lo dicen personas que lo escriben en libros. He tenido la oportunidad de ser jurado en libros sobre educación, el lector, el jurado, y escriben esas cosas. Por supuesto, ahí todo rojo cuando llegan a mis manos. Entonces, yo siento que mi canal, sin hablarlo directamente, aunque tengo un videito ahí de objetivos conductuales de Julie Vargas, pero sin hablarlo directamente, mi canal, todo mi canal, es una forma de demostrar de que el conductismo no es eso, de que el análisis de la conducta en su vertiente de educación no crítica, pues no tiene nada que ver con tiranía. Pero ese es uno de los mitos que me parece que hacen muchísimo daño, porque además lo que se considera que es la alternativa al conductismo, ¿sí? Por ejemplo, digámoslo, constructivista, o por ejemplo en la misma clínica la crianza respetuosa que llaman y demás, pues terminan diciendo lo mismo que ya había dicho el análisis de la conducta hace como 80 años, solamente que lo dicen con otras palabras. Pero eso ya lo dijimos, o sea, ya se dijo en el... ¿Cuál es lo nuevo? Que pasa es que toda la tergiversación que hay sobre el enfoque es una cosa muy, muy dañina. Entonces, mi canal busca, como lo que te decía, cambiarle la imagen al análisis de la conducta, aterrizarlo, hacerlo más digerible, de pronto con el humor de Ratrol ayuda un poquito a suavizarlo mucho más, porque pues Ratrol es justamente la voz de la gente que tergiversa el conductismo, entonces eso atrapa, porque dice lo que seguramente diría el espectador, ¿no? Psicólogo. Bueno, y también esta parte que dice, ¿no? De pronto yo entendí al principio la parte como se dice, ¿no? Que el conductismo es tiranía, sí, es castigo y es premio, y solamente hay esos dos, y no hay la parte sensible de que es un ser humano, ¿no? Y lo que está viviendo también es algo complicado, ¿no? En la parte educativa, pues es complicado porque cómo lidiar esa parte, ¿no? De que lo que hace un niño durante su infancia, ya sea en el preescolar, en la primaria, aquí en México, que es desde los 6 años hasta los 12, cómo lidia, porque de pronto también se enfrentan mucho en los padres y los maestros aquí en México, en que quieren que los niños sean adultos, pero pequeños, porque dicen, siéntense, ¿no? El niño está brincando en el preescolar, pues sí va a brincar, ¿no? Si el niño juega, pues sí va a jugar porque está de preescolar, y de pronto es como, se portó mal, digo, y lo hablo a manera de título propio, ¿no? Que va pequeñita y me dicen, se portó mal, ¿qué hizo? No, pues estaba jugando. Ciertamente los niños tenemos que en el preescolar aprenden jugando. Claro. Y es esa parte, ¿no? De los tiempos fuera, por ejemplo, se va a aplicar un tiempo fuera al niño, pero ¿sobre qué o por qué, no? La parte de entender realmente qué está pasando. Y yo he escuchado, ¿no? Es que les falta que los manden para allá, para que les den un castigo. Y, bueno, sí, es muy complicado. Es como el reinado del castigo cuando lo asocian con el conductismo, y pues el análisis de la conducta explica el castigo y explica como vertientes del castigo, como modelo explicativo, como que es un fenómeno que existe y que hay que explicarlo,
pero no lo recomienda para nada ni en la crianza ni en la educación. O sea, siempre hablamos de reforzamiento diferencial, de extinción, no de castigo, o ese tipo de cosas. Entonces, es como cambiar como el chip, por decirlo de alguna manera. Eso es importante. Y esa parte es complicada porque está muy arraigado. Está muy arraigada la figura en cuestión de castigar, 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 castigar y dónde queda lo demás, ¿no? Todo lo que de reforzar una conducta que deseamos, ¿no? Que se aparezca, ¿no? Entonces, evitar alguna conducta, mejor hay que reforzarla que sí queremos que aparezca. Pero también viene esa parte, ¿no? Que me he tocado con algunos maestros, algunos colegas que decían, bueno, pero tampoco vamos a abusar en cuestión de reforzar, porque puede aparecer qué queremos reforzar de más, o qué queremos que no aparezca, ¿no? Entonces también vaya, es esa parte, en realidad, digo, vamos a la mitad del camino, que sí, que no hay un poquito, pero... Hay una cuestión importante que me hiciste acordar de la época de pandemia justamente, y es que yo notaba, a mí me gustaban las clases de pandemia, sinceramente, así en Teams, me gustaba. Y me gustaba porque terminaba muy libre. El espacio virtual o el ambiente virtual termina siendo un ambiente con pocas reglas y eso lo hace más reforzante. Entonces, en mis clases lo que pasaba es que el chat se desbordaba y comenzaban a hacer chistes y a comentar en términos de memes y ese mismo comentario yo lo usaba para explicar algo y bueno, se hacían unas clases maravillosas porque yo usaba el chat para eso. No me importaba tanto que no prendieran la cámara. Mientras que mis colegas yo notaba que tenían como una necesidad de controlar la conducta de sus estudiantes. Yo decía, ve, y los manipuladores somos los conductistas según ellos, ¿no? No, prenda la cámara, si no prende la cámara, entonces no está, le pongo falla, si no participa, entonces tiene 0. O sea, es una necesidad por controlar lo que dicen las personas o lo que hacen las personas, ¿no? Algo pasa en mi experiencia con una compañera y es que los profesores que somos conductistas en la universidad no somos tan de si llega tarde no entra, si usted saca el celular hay quiz, no puede sacar el celular, o sea, no somos mucho de esas reglas, mientras que los que critican así de frente al conductismo sí hacen ese tipo de control y eso suena bastante curioso, suena muy parecido a la crítica que hacía Skinner en Más allá de la libertad y la dignidad, donde pues que no hay libertad. O sea que de hecho los enfoques que más abogan por la libertad son los que más ponen castigos en sus ambientes. Eso lo he notado también. Eso es muy cierto. Y ahora, bueno, que tocó la parte de la libertad también, ciertamente al momento de hacer la divulgación tenemos que tener algunas consideraciones y más la cuestión ética, ¿no? Porque también es muy importante. Que son fundamentales para el momento de comunicar esa información científica al público. ¿Usted cómo se asegura, ¿no? que su mensaje sea responsable y no genere expectativas de pronto poco realistas, ¿no? ¿Cómo lo logra usted? Siempre buscando los principios de la ética, el bienestar, el no generar daño, el siempre respeto por la diferencia. Siento yo que la psicología debe cumplir esos principios en cualquier campo, no solamente clínica, no solamente anal experimental. Entonces, tener en claro esos principios rectores del código deontológico, de los principios de la ética es clave para la divulgación. Entonces, en ese sentido, ser objetivos, lo más objetivo posible. Hace poco ayer, publiqué un video criticando una expresión que usó el presidente de mi país, no para meterme en la cuestión política porque no interesa, sino de criticar el mensaje implícito que está allí, es una cuestión como de racismo, pero da la casualidad que encontré muchas profesionales de la psicología defendiendo lo indefendible. Yo siento que la psicología debe ser una voz crítica en la sociedad, objetiva,
siempre poniendo como base el bienestar de la sociedad y de las personas. Y si nosotros vemos, siento yo, que hay un mensaje que no es correcto, que se está divulgando en nuestras realidades, nosotros no podemos estar desconectados de la realidad y debemos poner nuestra voz. Yo creo, estoy muy convencido de eso y eso está muy ligado con la ética, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, dando un mensaje, me gustaría hacer esta dinámica. Si tuviera que dar un único consejo a alguien que quiere empezar a divulgar psicología científica, ya sea un estudiante o un psicólogo ya, pues ya con su carrera ya titulado, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Y qué mensaje le daría al público en general sobre la importancia de buscar información basada en la evidencia? El mensaje sería como que nunca, decimos en Colombia, no coma cuento, no trague entero. Es decir, que la información que usted recibe de los medios de comunicación, de TikTok, de Facebook, de YouTube, de un libro, de un artículo, de una infografía, de lo que quiera, no porque esté publicada o no porque lo diga Pepito o Pepita, fulana, es necesariamente verdad. Entonces hay que ser muy crítico de la información, muy, muy crítico. Que sí, que la inteligencia artificial está muy avanzada, sí, pero también tiene sus errores, porque una muy buena fuente de información de la inteligencia artificial es Wikipedia. Entonces, ahí comenzamos mal. Entonces, ser muy críticos de la información. Entonces, seas estudiante, seas un profesional, ser muy crítico. Dos, no conformarse. Esta mañana tenía una conversación con un querido estudiante mío y es tesista. No se conforme con las cosas. No que, o sea, yo sé que en ciertas circunstancias uno tiene que seguir órdenes y demás, pero uno también puede ir metiendo su estilo, metiendo sus propuestas en lo que uno hace, para hacer lo que uno ama y no lo que le toca hacer. Entonces, creo que el no ser conformistas es importante. Desgraciadamente, la mayor parte de la población, bueno, esto no es estadística, esto es mi percepción, siento que es muy conformista. Entonces, si quieres ser diferente, pues no seas conformista, porque el resto lo va a hacer. Cuando tú te sales del conformismo y haces otra cosa, haces lo que te convence, haces la diferencia y comienzas a sobresalir. No fue fácil meter a Ratrol en YouTube en el análisis de la conducta, o sea, la cantidad de hate que me llegó pues es una cosa loca, ¿no? Entonces, no es fácil, pero ha dado sus frutos. Tanto que si no fuera por el señor Ratrol, mi coautoría en este libro no hubiese sido posible, porque a mí me contactan es por Ratrol, o sea, básicamente yo estoy ahí por Ratrol. Y muchas cosas que yo he alcanzado, por ejemplo, el hecho de poder estar aquí en esta entrevista, han sido por la visibilidad que me ha dado Ratrol, no nos digamos mentiras, ¿sí? Entonces, no ser conformista es importante. Voy a darte una primicia, no sé si falta una pregunta o estamos ya terminando. Estamos terminando, adelante, pero libre. Una primicia, eso no lo sabe nadie, lo voy a decir acá. Gracias a Ratrol, al inicio de este año, bueno, al finales del año pasado, tuve la posibilidad de vincularme a la MOC, a la Asociación Latinoamericana del Análisis y Modificación de la Conducta y Terapias Cognitivo-Conductuales. Fui parte del comité organizador del simposio de los 50 años de ALAMOC y desde hoy soy parte del comité coordinador de ALAMOC Colombia. Y eso por el señor Ratrol, por la visibilidad que me ha dado Ratrol, porque es como uno aterriza, insisto, la importancia de la divulgación científica rigurosa, pero también simple del análisis de la conducta. Y finalmente lo que quería el doctor Rubén Ardila con ALAMOC era una asociación gremial para divulgar la psicología científica en toda Latinoamérica. Y bueno, pues por
Ratrol, estoy en Alamoca. Ahí te doy esa chiva, esa primicia. Soy parte del comité coordinador. Pues muchas felicidades, maestro Andrés, porque es un gran logro, ¿sí? La parte de la divulgación está dando esos frutos, ¿sí? Esas satisfacciones personales, pero también el conocimiento hacia los demás, de una bella profesión que de pronto también se llena mucho de mitos, de muchas rivalidades en cuestión de las corrientes, ¿no? Lo mío es mejor que lo tuyo no sirve, y estar en este momento en el cual la divulgación está haciendo mucho más, y como usted dice, la época de pandemia sí trajo ciertas dificultades, pero también abrió nuevas puertas, y una de ellas es esta, ¿no? De pronto de vernos ya más a lo lejos, ¿sí? A través de una pantalla, pero llegar a más lugares y que lo que amamos, la parte de la psicología, pues se difunda mucho más y que llegue a ese público, y también ir quitando esa parte de no de los mitos, sino del tabú que existe sobre también en cuestión de acudir a terapia, ¿no? También esta parte de decir, no es para locos o es para locos, no, es alguien que está sufriendo, y con la divulgación que usted hace, permite también nos ayuda a entender ciertos aspectos, algunos términos, algunas circunstancias que de pronto, a manera de público en general, nos abre las puertas a entender qué más está pasando, y quitar esa parte de decir, así es o así soy, no es sino entender qué pasó atrás de la persona que hace que se comporte de esta manera, o que hace, ¿no? Incluso con nuestros hijos, ¿no? O con nuestros familiares, y también con nosotros mismos al momento de interactuar, a ver qué está pasando, qué estoy haciendo. La parte, como usted lo mencionaba, de sentir la ansiedad, ¿no? Tengo grandes maestros, me van a observar, y si me equivoco, pero dice, vale, vamos y nos exponemos, y como usted dice, si me equivoco, pues se corrige, gustoso de recibir esas correcciones, ¿no? Decir, ¿sabes qué? O pule de esta manera, y vale, no es fácil. La verdad, créanme que yo me siento honrado en que me haya tocado con usted en este programa, ¿sí? Y créanme que estaban con el nervio al mil, pero aquí estamos, nos mantenemos, ¿sí? Y pues esperamos que no sea la única ocasión que nos acompañe en el programa, que esté más aquí con nosotros. Siéntase bienvenido aquí en Psiconversando, aquí por parte del Instituto Psicológico de Atención Clínica. Tiene las puertas abiertas, y también gracias por esa primicia que nos dio, ¿sí? Al ser los primeros en conocerla, y también reciba nuestra felicitación, porque es sumado todo su esfuerzo. No es fácil, ¿sí? El hecho de también la clínica, las clases, ¿sí? Y enfrentarse también a diversos chicos, chicas, ¿sí? Todos los días, lidiar con la parte personal, la parte profesional, la parte de hacer la divulgación. Entonces, felicitaciones también, maestro Andrés, y siga para adelante. Y aquí estamos también en lo que le podamos ayudar. Muchas gracias, y gracias por la invitación, y gracias por hacer estos espacios de conversación. Muy chévere, me sentí genial acá. Gracias por hacer ese tipo de divulgación respetuosa, con base en la conversación, con base en la interacción, muy analista de la conducta, y no criticando a otros o insultando a otros, como muchos conductuosos hacen. Entonces, gracias también en nombre del análisis de la conducta, por no hacer ese tipo de divulgación, y una divulgación respetuosa con base en la interacción. Gracias por eso también. Bueno, dígame, pero no te lo escuchaba, dígame. Encantado de estar acá. Encantado de tenerlos nosotros. Pues bueno, amada audiencia, estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos mucho la participación del maestro Andrés Gutiérrez Torres, y bueno, hoy cerramos un episodio más de Psiconversando, y que tengan buenas noches, buenos días o buenas tardes. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.